Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El término tolerancia ha adquirido nuevas formas de ser utilizado, un nuevo contenido. ¿Hacia dónde nos está llevando? Con Salvador queremos titular el encuentro de hoy como Nueva Tolerancia. ¿Por qué entonces hablamos de nueva tolerancia? ¿Quiere decir que hay una vieja tolerancia que ya no se practica más? ¿Hay una nueva concepción de la tolerancia? ¿Cómo podemos entender esta temática, Salvador? Bueno, creo que pusiste el dedo en la llaga de entrada ya en el programa, porque la tolerancia no es un invento de esta generación. Claro. La tolerancia siempre la hemos definido como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las mías. Entiendo. ¿No? Es decir, el cristianismo en eso es fundamental porque enseñó la tolerancia y decía que la tolerancia era el fruto del carácter cristiano. Mira. Es decir, dentro de las características que marca el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, aparece la tolerancia. Ajá. Como una de las marcas de los resultados de el carácter de un cristiano. La capacidad de soportar sin quejarse como base también de la convivencia. La templanza. ¿No? La templanza y todas esas cosas que son concomitantes. Ahora, como vos bien decís, si hoy nosotros vivimos la nueva tolerancia es porque parece que esa tolerancia en alguna forma no alcanzaba, no satisfacía, o porque hay que construir una cosa diferente. Bueno, ¿no? rastreemos a ver qué pasó entonces. Sí, te voy a mostrar dos ejemplos de lo que significa la vieja tolerancia. Por ejemplo, yo muchas veces tuve que participar en reuniones con otras culturas. Sí. Me invitó un sector de la colectividad judía, por ejemplo, para uno de los aniversarios del Estado de Israel, para los 50 años del Estado de Israel, para que fuera el único goy, es decir, el único no judío, que hablara sobre el tema. Y por supuesto que el ámbito que tenían era un ámbito judío, un ámbito de respeto religioso. Pues yo tengo un kipá en mi casa, que es ese gorrito que usan los judíos, y me llevé el kipá y me puse el kipá. ¿Por qué? Porque estoy en un ámbito donde tengo que respetar lo que son las costumbres de los demás. Y si ellos entienden que el respeto por ese lugar es colocarse un kipá, bueno, después conversamos cualquier otra cosa. Pero lo primero es que yo muestre respeto por el otro. Viajé a Oriente, cercano a Oriente, y tuve que entrar a mezquitas. Para entrar a una mezquita tenés que quitar los zapatos, ¿no es cierto? Es la forma de respeto que tiene el musulmán para su lugar de culto. Si yo la quiero visitar, me tengo que quitar los zapatos. Pues yo me quité los zapatos y entré a la mezquita, por una cuestión de respeto. Claro. No, de respeto. Entonces yo creo que la tolerancia nos lleva a eso. A mí, como argentino, me resulta fácil convivir con otras culturas. Yo vivía en un barrio de Buenos Aires donde al lado vivían almaceneros que eran españoles. En la casa siguiente vivían dos alemanes que eran industriales. Enfrente había un comerciante judío. En la esquina había un carbonero. Hace mucho se vendía carbón, ¿no? Que era árabe. Así que yo tenía allí árabes, alemanes, judíos, italianos. Aprendíamos a convivir. Se sabía que cada uno tenía su costumbre, tenía su estilo, tenía su forma de ser y se respetaba. Nos respetábamos todos. Así que cuando me vienen a hablar a mí de nueva tolerancia, yo siento que estamos frente a algo que debe estar muy cerca de la estupidez. ¿Ah, sí? Sí, tiene que estar muy cerca de la estupidez, porque tolerancia hubo siempre. Claro, entonces, ¿cómo vamos a hablar de una nueva tolerancia? Lo que pasa es que estamos viviendo un proceso de despojamiento de la racionalidad en nuestra cultura, muy fuerte. Y entonces surge esto. Yo me acuerdo que don Francisco de Goya, de quien hemos hecho un programa aquí en Tierra Firme, había realizado 80 trabajos que se llamaban Los Caprichos,
que era una crítica a toda la sociedad española. Mirá. Es decir, a través de esos grabados criticaba la educación, la religión, la nobleza, la prostitución, y por supuesto que eso le trajo problemas, Me imagino. pero él en ese momento definió su camino. Claro. No estaría al servicio de la nobleza ni de los vicios de la nobleza para pintar retratos únicamente lisonjeros, porque hay retratos que son verdaderas adulaciones, ¿no? Sería un testigo de su tiempo. Y entonces, como testigo del tiempo, junta todos esos grabados. En el grabado inicial, el pintor se autorretrata a sí mismo durmiendo. Ah, mira. Papeles sobre el escritorio, se nota que estuvo pensando y está agotado, y está el sueño. En ese momento la razón se suspende, Claro. entra en el mundo del onírico, ¿no es cierto? Y entonces está rodeado de monstruos, Mirá. ¿no? Pero él coloca una frase que fue muy discutida, pero muy interesante, porque se le ha dado varias interpretaciones, que dice, el sueño de la razón produce monstruos. Mira. Es decir, si nosotros suspendemos la razón, llegamos a la monstruosidad. Esto para ir llegando a la nueva tolerancia, ¿no? Sí, Porque creo sí. que es bueno contextualizar primero de dónde viene esto de la nueva tolerancia. En la década del 60, muchos de nosotros fuimos impactados por un libro que nos venía desde Europa, de un teólogo que se llamaba Francis Schaeffer, que se llamaba Huyendo de la razón, donde se señalaba, con mucha sencillez, señalaba que la humanidad estaba escapándose de lo racional, estaba defendiendo el absurdo, que era la característica del siglo XX. Esto nos llega a la década del 60, pero en el año 2006, un pensador, como Juan José Sebrelli, publica un libro que se llama El olvido de la razón, Mirá. y señala cómo Nietzsche, Heidegger, Freud, Levi-Strauss, Lacan, Foucault formulaban preguntas e intentaban respuestas alejados de la racionalidad, Interesante. ¿no? Es decir, él toma todos estos pensadores y dice que sus respuestas eran antirracionalistas y que eso, señala Sebrelli, nos estaba llevando a un callejón sin salida. Esto significa que tenemos un marco como para hacer cualquier estupidez si nos vamos de la razón. Y dentro de esa tontería aparece esto que se llama la nueva tolerancia. Es bien interesante porque mencionás a un artista como Goya, a un teólogo como Schaeffer y a un sociólogo, alguien que trabaja en el mundo intelectual como Sebrelli, y llegan a la misma conclusión, parece. Claro, porque están analizando la misma cultura. Y se está viendo eso. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial surge el teatro del absurdo, ¿no? Con Ionesco. ¿Y qué era el teatro del absurdo? Era justamente una negación de la razón. Una negación total de la razón. Es decir, yo llegaba al teatro del absurdo y podía encontrarme con cualquier cosa y los personajes hacían cualquier cosa y se mostraba que realmente nada tenía sentido. Si nada tiene sentido, entonces abandonamos la racionalidad, ¿no? Por ejemplo, se acaba de aprobar una ley en Argentina donde yo puedo cambiar el sexo en mi documento de identidad. Es decir que yo ya no soy más Salvador de Lutri, sino que soy Dora de Lutri, porque me siento así. Es decir, no interesa mi apariencia física, ni mis órganos sexuales, ni mi genética, ni mi psicología, no interesa nada. Basta con que yo me presente y diga, señores, yo soy mujer, por lo tanto, desde hoy me siento mujer. Me siento. La ley es terrible porque dice una vivencia autopercibida. Entonces, yo puedo llegar a hacer cualquier cosa. Esto se llama progresismo. Esto es un absurdo jurídico. Claro. Es un absurdo. ¿Cómo vamos a poner una ley por la subjetividad? Entonces yo llego un día y me digo, mire, yo me siento un gato y a la noche maullo. Así que quiero una cédula de gato. Bueno, pero yo me percibo así, no me percibo ni como hombre ni como mujer, sino como gato. ¿Qué hacemos frente a eso, no? Pero es terrible porque eso trajo un montón de interrogantes. Porque delinque una persona, ¿va a la cárcel de hombres o de mujeres? No. Buena pregunta en este contexto. Es diputado, forma parte del cuerpo femenino o masculino, ¿no? ¿Entra al baño de damas o de caballeros? Es terrible, ¿no? Claro. Entonces uno dice, a través de la irracionalidad con que se trabaja, se construyen monstruos. Claro, y esto es una ley monstruosa, ¿no es cierto? Irracional, que señores muy encorbatados y muy serios levantaron la mano para aprobar. Entonces, cuando yo digo de que estamos viviendo la estupidez en la sociedad, no estoy de ninguna manera denigrando la sociedad, estoy diciendo que estamos viviendo en una sociedad absurda, totalmente absurda. A las cosas, ¿no?, que lleva a dar lugar a ocurrir, ¿no? Es increíble. Claro, yo di una serie de conferencias que se llamaban La idiotización de la cultura.
¿no? Bueno, cuando la gente llegaba, se enojaba al principio, porque ¿cómo? Sí, estamos viviendo en una cultura idiota. Idiota. Es muy fuerte escucharlo, sí. Claro, pero idiota significa, para los griegos, ¿no? Era la persona sin formación académica, la persona que no razonaba culturalmente. Ajá. Y esto es lo que quiere decir la palabra idiotización. La idiotización de la cultura es eso. Y entonces en esa cultura idiotizada se empieza a entender que la vieja tolerancia, esa que me hacía usar el kipá, o que me hacía convivir con el musulmán de la otra esquina y con el judío que vivía enfrente, esa vieja tolerancia que preconizaba la valoración del individuo, el respeto y la aceptación del otro, sin que esto implique necesariamente una aceptación o una participación de sus creencias o de su conducta. Yo sigo creyendo y pensando lo mismo. Y pienso hasta incluso que lo que tal vez tú sostengas está equivocado, pero lo respeto igualmente. Claro, entonces ahora no, esa tolerancia no sirve, necesitamos una nueva. Ajá. Hoy se habla de nueva tolerancia, entonces se dejan ciertos principios de convivencia para establecer otros principios de convivencia. Y detrás hay un viento huracanado de una ideología irracional que prende en América Latina cuando dejó de prender en todo el mundo, ya, es decir, todo el mundo racional ya se aleja de esa ideología, ¿no? En la vieja tolerancia, por ejemplo, discrepábamos, discutíamos. Si llegábamos a hablar con el musulmán de la esquina acerca de Dios, íbamos a discutir, íbamos a seguir siendo amigos. Claro. Yo iba a seguir comprándole el carbón, ¿no? Como claro, siempre, claro. Pero íbamos a discutir, porque sabíamos que había cosas en las que no coincidíamos. En la nueva tolerancia esto está vedado. No se puede discutir. El camino es la descalificación. Si yo digo, no estoy de acuerdo con esto, discrimina. Mirá. Discrimina, claro. ¿no es cierto? Significa que cada individuo o grupo tiene verdades éticas, y entonces si esto es bueno para mí, vos no podés criticarlo. Vos no podés hablar sobre eso, porque me estás discriminando. Mira. ¿No? Es un relativismo moral. Es que nos abrimos a la interpretación de cada individuo y no queremos permitir que nadie tenga ideas que crea él que son absolutas y que intente discutirlas con el otro. No, tiene que guardárselas. Es decir, no existen valores morales absolutos. Por lo tanto, de la moral no se puede hablar. Porque desde el momento que yo digo, por ejemplo, que creo que la homosexualidad es una aberración, ¿por qué? Porque atenta contra las leyes biológicas. No estoy poniendo ningún tema religioso, estoy hablando de biología. Sí, sí. Que una sexualidad practicada como la practica un homosexual es antinatural y por lo tanto es una aberración, y esto lo dijo en su principio Freud también, esto me haría pasible de una acusación por discriminar a los homosexuales. Claro, te pueden llevar a un juzgado. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es una estupidez, porque yo pienso así. ¿Por qué no voy a seguir pensando así? Ahora, dice, todas las verdades del otro son respetables, sí, pero son discutibles. Eso es ¿no? diferente. Dice, no debo emitir juicio de ningún tipo. Tengo que entender que tiene otra escala de valores. Tengo que respetar y no tratar de cambiarlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si justamente el progreso del siglo XX, de la cultura occidental, se ha dado por esa confrontación de ideas, claro, en la búsqueda de la verdad, esa búsqueda de la verdad. La nueva tolerancia hace que no busquemos más la verdad, porque yo tengo que aguantarme todas las cosas. Nadie quiere discutir nada, nadie quiere confrontar nada, nadie está dispuesto a defender sus ideales para ver si son ciertos o no, entonces ahí quedamos, ¿no? No, es que es un absolutismo. Yo digo que la nueva tolerancia es una nueva forma del fascismo, claro, ¿no? A pesar de que los que la quieren imponer dicen que no son fascistas, son fascistas de izquierda, claro, porque hay fascismo también de izquierda, ¿no es cierto? Todas las creencias, según ellos, y valores y estilos de vida y percepciones de la verdad de cualquier individuo son iguales. Se terminó. No hay jerarquías de verdades. Claro. No hay manera racional de discernir entre ellas. Nadie puede discutir la verdad del otro y cuando la discute discrimina. Entiendo. ¿No? Es decir, si yo me enfrento, por ejemplo, ya que hemos tomado el tema del homosexual, con un homosexual, y le digo que creo que su conducta es antinatural, inmediatamente él me dice que soy homofóbico. Claro. Esa es la reacción. Que es la forma de descalificar, porque no tiene argumentos. Te etiqueta. Claro, entonces se coloca una etiqueta. Si digo que dos mujeres que convivan con un hombre es inmoral, o que dos mujeres adopten un niño es aberrante porque atenta contra la formación de identidad del niño, entonces la nueva tolerancia se levanta y dice que soy intolerante. Claro.
No, señores, pienso distinto, no soy intolerante. Esto es otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, estamos frente a una sociedad autoritaria, y cuando yo oigo hablar acerca de nueva tolerancia, digo, estamos frente a un autoritarismo. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri sobre la nueva tolerancia que está tomando lugar en forma avasallante y nos está dejando sin mucho espacio para otras alternativas. ¿Qué hacemos con todo eso? Ya venimos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La nueva tolerancia, el tema de hoy en Tierra Firme. Salvador, nos exponías entonces que estamos en una especie de brete social que nos ha impuesto entonces un sistema de pensamiento casi único en el que los disidentes parece que no tienen mucho lugar para poder expresarse. Claro, estamos frente, a pesar de que se habla de pluralidad, sí, estamos frente a un pensamiento único. Uh-huh. Y un pensamiento único es totalitarismo. Claro. Es decir, cuando yo oigo la nueva tolerancia y veo cómo se impone este pensamiento, yo pienso inmediatamente en los grandes movimientos que hubo en el siglo XX de autoritarismo, como el nazismo, que también tenía una sola idea y todos tenían que pensar en esa sola idea, como el fascismo, uh-huh, como el estalinismo, tal cual, ¿no? Es decir, todos imponían una sola idea. Todos recordamos, por ejemplo, que en la Rusia de Stalin, en la Rusia comunista, no solamente en la de Stalin, cuando alguien pensaba distinto, entonces lo internaban en una clínica psicológica, porque si no piensa como nosotros es porque está enfermo. ¿No? Claro. Entonces lo mandamos a una... Y hoy más o menos está pasando lo mismo, ¿no? Si usted no piensa esto, entonces lo llevamos ante la justicia, porque usted es un hombre desajustado con la realidad. No, yo soy un hombre que tiene convicciones. Claro. Pero no solamente tengo convicciones, sino que tengo convicciones y puedo discutirlas. Yo respeto a la minoría, pero quiero discutir con esa minoría, porque esa minoría va a imponer una forma de pensar a otras personas. Entiendo. ¿No? ¿Por qué? Aun cuando sea mayoría, no me lo puede imponer. Yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mis convicciones, y no estoy dispuesto a renunciar a las convicciones. El respeto por la minoría significa que no la vamos a avasallar, que no la voy a discriminar, que no la voy a matar, claro, pero que voy a discutir con ella y no voy a estar de acuerdo. Claro, y que no lo voy a aprobar eso, ¿no? Es notable que cuando yo siento que descalifican diciendo están discriminando, ¿no? Siento que lo que sucede es que no tienen argumento para contestar. Entiendo. Que no tienen una base racional para contestar. Porque discutir es llegar a la verdad última. Entonces lo que uno tiene que abrir es la discusión. Para abrir la discusión yo tengo que poner sobre la mesa lo que pienso y el otro tiene que contestarme con un argumento racional. Entiendo. Pero si yo mañana digo, por ejemplo, dos hombres que practican una sensualidad antinatural no pueden ser considerados un matrimonio, soy acusado de discriminar. ¿Por qué? Porque yo mantuve un principio que tengo. Entonces él puede mantener su creencia, pero yo no puedo mantener la mía. Yo me la tengo que guardar. Él puede proclamarla. No, él puede ir a la televisión y decir y mostrar, y yo no puedo levantar la voz y decir, esto es una aberración. Si se silencia al que piensa diferente. Claro. Es notable que cuando se descalifica y se dice están discriminando, y esto quiero subrayarlo, es porque del otro lado no hay argumentos racionales. Claro. Y ellos saben de que muchas de las aberraciones en las que viven no se pueden defender racionalmente. Y entonces aparecen con argumentos
melodramáticos, romanticones, ¿no es cierto? Entonces me dicen, no, porque es el amor, ¿no? Claro, y te meten para hablar de una aberración biológica. Es lo mismo que cuando se habla del aborto, salen con un argumento de una niña de 12 años que fue violada en tal lugar, ¿no? Y entonces quieren, por un caso particular, hacer una ley general, ¿no? Y justificar, con ese caso, justificar los 50 millones de abortos que se hacen en el mundo durante el año. Es decir, esa es la forma de pensar antirracional, es la forma totalitaria de pensar que se está imponiendo en nuestra sociedad. Eso es lo que se llama la nueva tolerancia, que no es una nueva tolerancia. Es un nuevo autoritarismo que se ha levantado en nuestra sociedad. Bueno, vamos a seguir conversando de esto, ¿te parece, en el próximo programa? Porque hay muchas cuestiones que aparecen a raíz de todo esto que has planteado, Salvador. Sí, cómo no, con gusto. Los grandes músicos en tierra firme.
De Federico Chopin escuchábamos Fantasía Impromptu en do sostenido menor en tierra firme. Queremos escucharlo usted opinando acerca de todas las cosas que hemos planteado hoy como la primera parte de la nueva tolerancia. Sí, una nueva tolerancia que nos obliga a repensar muchos conceptos de cómo nos relacionamos en un mundo tan diverso. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org, el sitio de internet www.tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 para descargarlo, el PDF con el texto de lo que hemos producido hoy, también material gratuito para que usted pueda obtenerlo. www.tierrafirmertm.org. Si prefiere el estilo tradicional, hágalo escribiendo a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Le esperamos la próxima ocasión cuando sigamos conversando de la nueva tolerancia en Tierra Firme.